Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a... Él es Julián Restrepo Correa, es profesional en psicología de la Secretaría de Inclusión Social, Programa Antioquia se pinta de diversidad de la Gobernación de Antioquia. Señor Correa, muy buenos días, lo saluda todo un departamento, ¿cómo está? Elkin, buenos días para ti, buenos días para la mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes del programa. Muy bien, ¿ustedes cómo están? De maravilla, señor, bien, felices, propositivos, reactivos ante lo que nos ofrece la vida. Hablemos Excelente, qué precisamente. buena energía. Claro, hablemos precisamente de ese programa Antioquia se pinta de diversidad. Pues bien, Antioquia se pinta de diversidad, es un programa pues muy bonito de la Secretaría de Inclusión Social y Familia de la Gobernación de Antioquia, que lo que busca es poder aportar al ejercicio de los derechos humanos de la población LGTBI del departamento y por supuesto es como la visibilización de las diversidades existentes en términos de la identidad de género, en términos de las orientaciones sexuales y las expresiones de género en nuestro departamento. Eso es un poco como lo que, digamos, tenemos como propósito y ese propósito pues se materializa como en 5 grandes líneas de acción que tenemos para este cuatrenio. El primero pues tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Tenemos que formar, sensibilizar, capacitar a todos los funcionarios públicos del departamento, empezando por quienes trabajamos precisamente en las administraciones, quienes están en cara y en el liderazgo de los procesos de inclusión social en los 125 municipios de nuestro departamento, a las fuerzas policiales que requieren sin lugar a duda una sensibilización muy importante acerca de este tema y por supuesto a los maestros y maestras de nuestro departamento, quienes pues día a día tienen que enfrentarse a situaciones de acoso y de vulneración de derechos en los entornos escolares. Ese es pues uno de las primeras líneas. La segunda línea de trabajo que tenemos en Antioquia se pinta de diversidad es, la denominamos transformación cultural Elkin y tiene que ver con el desarrollo de algunas estrategias educativas y comunicacionales para que empecemos como a derribar esos imaginarios, esas creencias, esos estereotipos que hay en nuestra ciudadanía, pues, y en general, pues en el mundo, pero aquí específicamente en Antioquia muy atravesados también por nuestra cultura paisa, muy patriarcal. Finalmente, la idea es poder aportar a que se empiecen a transformar esos imaginarios, esas creencias y esos estereotipos acerca de la diversidad. Lo tercero tiene que ver con la promoción de derechos. Digamos que hay unos segmentos de la población sexualmente diversa o con identidades de género no hegemónicas que ha sufrido históricamente vulneraciones para acceder a sus derechos, por ejemplo, en salud, en educación, en trabajo, en autonomía económica. Imagínate, por ejemplo, una persona trans, un chico que decide ser mujer, hace el tránsito hacia lo femenino, es expulsado de su familia, es expulsado del colegio, no puede acceder, digamos, a servicios de salud, no puede acceder al trabajo porque hay muchas barreras para acceder al trabajo también, específicamente para la población trans, eh, y que necesariamente termina o en la prostitución o en en la habitancia de calle. Hacia ese público específico es hacia el cual va esta línea de promoción de derechos. Queremos acercar como toda esa oferta educativa, queremos sensibilizar al empresariado antioqueño para que vincule a las personas sexualmente diversas o con identidades de género no hegemónicas. Queremos también sensibilizar al sector salud para que pueda activar los procedimientos y procesos necesarios para estas personas y abrir las puertas en el sistema de salud. En fin, hay una cuarta línea que ya es restablecimiento de derechos, es decir, cuando ya esos derechos fueron vulnerados, cuando ya efectivamente una persona sufre una barrera de acceso para pedir para una cita médica, para una atención médica, porque finalmente los médicos también están atravesados por esos sesgos y por esas creencias
y a veces se niegan los servicios de salud, por ejemplo. Cuando una persona, por ejemplo, es expulsada de su entorno laboral por condiciones relacionadas con su orientación sexual o su identidad de género, o cuando una persona no es aceptada en un proceso laboral por lo mismo. Ahí aparecen unos mecanismos, unas rutas de atención para que esos derechos se restablezcan y las personas puedan de alguna forma gozar, como te decía ahorita, pues de esos derechos que han sido vulnerados. Y finalmente hay una quinta línea que es de participación ciudadana. Les cuento que en nuestro departamento tenemos 73 mesas y colectivos LGTBI conformados, que son conformados precisamente por población sexualmente diversa o con orientaciones, o con identidades de género no hegemónicas, y que lo que buscan es poder generar acciones de participación e incidencia en sus territorios también para garantizar, digamos, el ejercicio pleno de sus derechos en cada uno de los municipios, entendiendo en que cada subregión tiene unas problemáticas particulares, en la medida en que algunas regiones están atravesadas por conflicto armado, algunas regiones tienen arraigados en sus culturas asuntos pues de prejuicios muy fuertes, muy marcados también desde la perspectiva religiosa, y que en cada uno de esos territorios hay unas particularidades que terminan generando vulneraciones. Esas mesas cobran un papel protagonista y por eso vamos a formarlos, a capacitarlos para que puedan hacer una mayor incidencia y participación. Por estos días, o bueno, este fin de semana que pasó, se dio esa manifestación pacífica por parte de toda esa comunidad en torno a los derechos. Precisamente cómo está el tema de derechos humanos para la comunidad LGBTIQ+, en el departamento de Antioquia, y si hubo un acompañamiento por parte de la gobernación de Antioquia durante estas manifestaciones, no solo por la manifestación, sino durante pues esos procesos que de alguna u otra manera se ven vulnerables en algunos momentos de parte de algunas personas de esta comunidad. Pues, Elkin, estos temas de derechos humanos, pues no solamente en Antioquia, sino en Colombia, finalmente son alarmantes y son preocupantes, y por eso existen este tipo de programas en los departamentos y en los municipios, y de hecho también desde lo nacional. Hay una corporación que se llama Caribe Afirmativo, que es una corporación que, digamos, anualmente arroja informes sobre la situación de derechos humanos de las personas LGTBI, y el informe del año pasado habla precisamente de que se presentaron, al menos en denuncias, 3.751 actos de violación de derechos humanos para la población LGTBI, siendo, por ejemplo, en el caso de los homicidios y feminicidios, un número de 157 casos, que aumentó con respecto al 2022, donde ocurrieron 145 casos, amenazas a la vida y la integridad de las personas diversas, 2.333 casos, violencia policial, lo que se dio ahorita, de alguna forma de las acciones de la policía equivocadas, y también atravesadas pues por esa cultura de heterosis-normativa, 155 casos el año pasado versus 104 casos de violencia policial en 2022, y actos de discriminación también aumentaron de 822 en 2022 a 1.106 en 2023. En resumen, pues en Colombia cada 2.3 días se comete un asesinato contra una persona con orientación sexual o identidad de género no hegemónicas. Las personas trans, sobre todo las mujeres trans, que son estas personas que nacen biológicamente hombres y hacen tránsito hacia lo femenino, y los hombres gays corresponden al 71,9% de los asesinatos en Colombia, y lamentablemente, un poco respondiendo y viniéndonos a lo local, Antioquia ocupa el segundo lugar en este ranking desafortunado de asesinatos hacia las personas LGTBI. También en Ya. años anteriores, pues en Antioquia realizamos una caracterización y encontramos pues una caracterización con población diversa en cada una de nuestras 9 subregiones, y ahí encontramos, por ejemplo, Elkin y oyentes, que
las principales condiciones o aspectos o situaciones que se presentan en Antioquia, y como te decía ahorita, muy diferenciado también por cada una de las subregiones, es decir, o sea, hay unos patrones diferentes en el Bajo Cauca, en el Urabá, a lo que puede presentarse en el Valle de Aburrá, o en el Oriente, o en el Occidente. Sin embargo, en términos generales encontramos violencia física y psicológica, la discriminación escolar y laboral que les mencionaba ahorita, la discriminación en el espacio público, que son esas burlas y esas ofensas que se dan en los escenarios públicos, aparece nuevamente la violencia policial, estos líderes LGTBI del departamento también en algunas zonas, pues con amenazas, personas que han tenido que desplazarse. Escuchamos algunos casos, por ejemplo, de Tarazá y algunos pueblos del Bajo Cauca, de personas que han tenido que desplazarse porque se han encontrado, por ejemplo, panfletos que indican que las personas tienen que irse, o si no, pues hay consecuencias negativas. Y, por supuesto, la violencia intrafamiliar. Esas son como, digamos, es como una pequeña radiografía de lo que en derechos humanos podemos encontrar en este momento en Antioquia y en Colombia en general, y que finalmente nos motivan también desde la gobernación y desde la Secretaría de Inclusión a seguir aportando en este ejercicio. En estos 4 años, por ejemplo, Elkin, vamos a llegar a 5.000 personas de la población general sensibilizadas y, digamos, movilizadas en torno al tema para empezar a eliminar digamos, desmontar esos prejuicios de las personas que son quienes violentan y discriminan, pero también vamos a llegar a 2.000 personas de la población LGTBI con acciones de restablecimiento, promoción y garantía de derechos. Son retos que año a año van incrementando, son metas que año a año nos ponen, digamos, en acción para poder transformar estos hechos tan lamentables. En la marcha que tuvimos el domingo, volviendo un poco a la pregunta, por supuesto que nosotros tuvimos pues participación, apoyamos a las entidades organizadoras con algunos recursos logísticos para que la marcha pudiera darse de forma adecuada, especialmente para que los voluntarios, que hay un voluntariado diverso que se encarga como de garantizar toda esa logística, pudiera desarrollar la labor de manera adecuada, y también pues el equipo de Antioquia se pinta de diversidad estuvo pues marchando con la ciudadanía. Bueno, ahí nos entrega usted una muy buena información de lo que se realiza precisamente en torno a la gobernación de Antioquia y este programa de Antioquia se pinta de diversidad. Pues hombre, Julián, muchas gracias por estar en Antioquia Amanece, muchas bendiciones y como arrieros y antioqueños que somos nos encontramos en el camino. Muchas gracias. Ojalá que sí, muchas gracias a ustedes por regalarnos este espacio también para contarle a la ciudadanía todo lo que estamos haciendo, y para también seguir movilizando este tema que a veces sigue siendo un tema como muy tabú en nuestra sociedad. Por Muchas gracias. supuesto.